Bien, ya estamos, nos demoramos un poquitín, pero aquí estamos ya para hacer la entrevista. Estamos saliendo a través de YouTube, mi gente linda. Hemos logrado vencer a la tecnología. Bueno, viste, uno se siente feliz por algo, viste, porque hemos logrado el cometido. Bueno, ya estamos acá con el psicólogo, ¿eh? No te va a psicologiar a vos, tampoco a mí, ¿no? Vamos a hablar de temas que realmente son súper importantes y que tienen que ver con esto que está pasando en Argentina. Uno de los coautores, uno de los cuatro, dicen los cuatro fantásticos, no sé, ¿serán fantásticos? Lo vamos a escuchar hoy, por supuesto, a uno de los cuatro, ¿no? A él, coautor de este gran libro que hace poco tiempo empezó a ver la luz, se empezó a abrir camino y aquí lo tenemos. Se llama El Nuevo Genocidio. Tú eres mi vida, después de Dios tú eres mi persona favorita. Bien, lo presentamos a él como corresponde, Ezequiel Baigorria. Él es psicólogo, es psicólogo clínico, ¿sí? Graduado en la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, él estuvo fue preventor de abuso sexual infantil, formado en la Fundación EPASI, escribió artículos con repercusión en Latinoamérica, expuso también en el Congreso de la Nación de Chile sobre la experiencia argentina de lo que es la ESI, dio conferencias también para combatir la ideología de género en Argentina, en Chile, en Perú, en Bolivia y también en México. Así que estamos hablando con alguien que conoce del tema, así que nos vamos a adentrar con él, le vamos a dar la bienvenida. Ezequiel, buenos días. Como recién dije, saliendo en vivo a través de YouTube, Patti Gil Sosa, allí nos pueden encontrar. Bueno, estábamos preguntando recién a Ezequiel Baigorria, él es, como dije recién, es psicólogo y también ha dejado su impronta en este libro, El Nuevo Genocidio. Y la pregunta era justamente que me cuentes un poquito por qué se llama El Nuevo Genocidio. Bueno, ahora sí, vamos, espero que se escuche, que se pueda escuchar bien. Te decía que este es un libro que hemos escrito entre cuatro autores, el pastor Alberto Sabazzini, el doctor Elías Badalasi, la doctora Elizabeth Márquez y yo. El pastor Alberto Sabazzini lo enfoca desde una perspectiva de familia cristiana y bueno, los doctores Elías Badalasi y Elizabeth Márquez son abogados y lo ven desde un enfoque legal, jurídico, por leyes nacionales y tratados internacionales también. Y yo hago un abordaje desde la psicología, que es mi profesión, y desde la prevención del abuso sexual infantil. Más que nada me enfoco en las secuelas psicológicas del aborto, que es el síndrome posaborto, y también hablo en otro capítulo de los peligros de la nueva revolución sexual que estamos viviendo. ¿Por qué es un nuevo genocidio el aborto? Bueno, por la enorme cantidad de abortos que se están produciendo a nivel nacional e internacional. A ver, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, dijo en una conferencia, cuando se estaba trabajando el protocolo de ILE, que durante el 2019 se habían practicado 8.838 abortos solamente en la ciudad de Buenos Aires. 8.000 asesinatos, 8.000 personas inocentes, seres humanos inocentes que fueron asesinados solamente en la ciudad de Buenos Aires en un año. No voy a entrar en comparaciones con otros genocidios que ocurrieron acá en Argentina, pero bueno, un número elevadísimo. Solo en la ciudad de Buenos Aires no hay consecuencias, nadie está preso por eso, nadie rinde cuentas, y solo en Buenos Aires. La provincia de Santa Fe, en el año 2018, durante el marco del debate de la ley del aborto para la legalización, el gobierno socialista de ese momento se jactaba de que se realizaban 450 abortos en el primer semestre del 2018, o sea que tiene un promedio de 900 por año, casi 1.000. Bueno, y así en cada provincia, digamos, si encontramos 900 personas asesinadas en una provincia todos los años, me parece un motivo de alarma y algo para, por lo menos, para salir a hablar, a decir y a tratar de impedirlo de alguna manera. Bueno, esto es lo que nosotros estamos tratando de visibilizar con este libro. A nivel macro, a nivel internacional,
nos encontramos con que hay una cifra que ronda entre los 1.400 millones de abortos practicados desde que el aborto es legal en todo el mundo, lo que equivale a la población completa de la República de China, por ejemplo. Entonces, bueno, con esos números, con esa cantidad de muertos, comparado con el holocausto nazi, que tuvo unos 6 millones de judíos muertos, o sea, 6 millones lamentable, es muchísimo, pero al lado de 1.400 no tiene comparación. Las dimensiones que tiene este genocidio realmente son impresionantes. Ciertamente. Un libro que andaba por allí también hablando de genocidio, el genocidio armenio, ¿no? Y por ahí, porque uno busca y dice, bueno, genocidio, el nuevo genocidio, hay un título también, pero hace referencia a otra cosa. Esto es actual y tiene que ver justamente con el tema del aborto específicamente, y es un poco que lo abordan de diferentes perspectivas, ¿no? Es un poco lo que tiene esto, y me gustaría que me cuentes un poco qué contiene, con qué nos vamos a encontrar cuando tengamos el libro en nuestras manos. Sí, como vos decías, es actual, y además de ser actual, o sea, no es algo que pasó recientemente, sino algo que está pasando, que no se detiene. O sea, no sabemos cuánto van a llegar a ver. Por ejemplo, en otro genocidio, genocidio armenio, el holocausto nazi, tenés un número cerrado porque ya pasó. Esto está pasando, o sea que no sabemos cuántas vidas más se va a cobrar. Y en este mismo momento, mientras nosotros estamos hablando acá, hay mujeres que se le está practicando un aborto en los hospitales públicos. Hay mujeres que ya le han dado un turno para realizar el aborto en esta misma semana. Está pasando en Córdoba, en Santa Fe, en Buenos Aires, en Tucumán, en Salta, en Mendoza, en la mayoría o en todas las provincias del país. Entonces, esto ocurre constantemente. Y lo más grave de todo es que todos, según el protocolo de ILE, la causal más usada, o la única causal casi que se permite, es el aborto por causa de violación. Y tenés 8.838 abortos realizados en la ciudad de Buenos Aires en el 2019, pero no hay 8.838 violadores presos o agresores sexuales detenidos, no hay. Entonces, estos números son mucho más alarmantes todavía porque se entiende que se está utilizando como método contraconceptivo. Te cuento un poco del libro. Lo hemos dividido en 3 partes, como te decía antes. Elías Badalasi y Elizabeth Márquez lo abordan desde la perspectiva jurídica y legal, pero lo dividimos en 3 partes, donde la primera parte habla de el aborto como un ataque a la comunidad. La segunda parte es el aborto como un ataque a la familia, y la tercera y última parte, el aborto como un ataque hacia la mujer. Entonces, vemos cómo de diferentes maneras se está llevando adelante, como decíamos, un genocidio y una forma, un método de control poblacional, no solamente el aborto, sino también la ideología de género, el aumento de casos de abuso sexual infantil y la mayor cantidad de abuso que va en incremento, la hipersexualización de la infancia, la promoción de la promiscuidad sexual, de la orientación sexual no heterosexual como algo privilegiado, lo cual no tenemos nada en contra de las personas que no son heterosexuales, pero también entendemos que el fomento y la promoción de esto también responde a un método de control poblacional y de reducción de la población, así como también pasa con el aborto, y así también como pasa con la eutanasia, que es un tema que no tocamos, no mencionamos en el libro. Sí mencionamos algo sobre los avances de la pedofilia a nivel mundial y cómo se está tratando de legalizar y de normalizar y naturalizar la pedofilia. El capítulo final nosotros lo cerramos hablando de los avances de la pedofilia, y es un capítulo que escribió Elizabeth Márquez, por ejemplo. Yo hablo de la hipersexualidad y de los peligros de la nueva revolución sexual, en donde se ha pornificado la cultura, digamos. Hoy lo que en los 80 era pornográfico, hoy se encuentra en las redes sociales, y se naturalizó en los adolescentes, que lo hacen cada vez
como con más naturalidad, pero más allá de que siempre hubo, no sé, un mayor impulso sexual en adolescentes, antes no era público, digamos, hoy está esto de que se publica la intimidad y que cuanto más arriesgado o más íntimo es lo que se publica, tenés mayor llegada y por ahí podés llegar a pegarle y hacer un influencer, bueno, pero siempre ligado con la sexualidad y con lo privado. Cuanto más privado es lo que se muestra, por ahí mayor posibilidad de tener mayor llegada, y esto es muy atractivo para un adolescente, entonces se liga mucho con la sexualidad. Y cuanto más se rompe o se borra esta barrera de lo privado y lo público, y que ya no hay cosas privadas, íntimas, guardadas para una persona especial o para la intimidad, sino que ahora todo se hace público, se empieza a perder esa barrera entre lo privado y lo público, y ya si la sexualidad deja de ser privado, ya no queda nada privado después de eso. Después de la sexualidad ya no hay nada, nada más íntimo, entonces ya se pierde la individualidad y empieza a formar parte de una masa. De esta manera también se impide o se ataca directamente a la familia. Ciertamente, ¿no? ¿Qué crees que ha pasado, Ezequiel, en todo este tiempo, digamos? Más o menos uno tiene recuerdos, ¿no? De una infancia, de padres ausentes, padres presentes en la mayoría de los casos, ¿no? Esto de poder salir a jugar, de tener una infancia, digo, de jugar, salir a andar en bicicleta. ¿Qué crees que ha pasado que hoy todo es más precoz? Todo es como que se le escapa muchas veces a los padres. ¿Qué crees que está pasando? Mirá, me parece que tiene que ver con este avance del que estaba mencionando, de cómo se ha ido avanzando esta nueva revolución sexual, y esta precocidad responde por ahí un poco a la cultura de la época. Hoy estamos viviendo ya no una posmodernidad, sino algo que algunos autores han denominado una modernidad líquida. La modernidad líquida es porque se han perdido los ideales, se han perdido los valores fundamentales, y ya no hay absolutos. Todo es relativo, todo es líquido, todo tiene la forma que quiere tomar y no una forma predeterminada. Entonces esto lo que permite es que ya no hay límites, no hay parámetros, no hay modelos a imitar y a seguir, sino que cada uno es libre de hacer lo que quiere, y la libertad no está mal, siempre y cuando sea bien usada, pero la libertad sin límites es peligrosa, y la libertad tiene que ir acompañada de responsabilidad y de un grado de pagar o de hacerse cargo de las consecuencias, porque si uno vive con total libertad, pero no se responsabiliza de sus propios actos, entonces el delincuente puede robar tranquilamente y bueno, es su libertad y a él le gusta hacer eso, y el violador puede violar porque esa es su libertad, y el pedófilo puede tener relaciones con niños porque yo no le puedo decir nada. Entonces, al relativizarse todo tanto, pasa que se pierden las autoridades, se pierden los referentes, y quedamos en manos de gente, no de gente, pero sí de una cultura que ha decidido que ya nada se puede juzgar, nadie puede opinar, sino que hay que aceptar todo, no importa las consecuencias que esto tenga. Esto se ve reflejado en el aborto, cuando uno se opone y tenés el rechazo de los movimientos feministas, del lobby LGTB, con tanta violencia y tanta agresividad, pero por otro lado, ellos que dicen defender a la mujer no están previendo las consecuencias que deja el aborto en la salud mental, como es el síndrome posaborto, que son una mayor cantidad de pesadillas, de sueños, con bebés que lloran, con bebés que le reclaman no haber cuidado, el síndrome del aniversario, que es recordar todos los años y tener una angustia más o menos aproximadamente en la fecha que tuvo el aborto y en la fecha en la que va a nacer ese bebé que no nació. Entonces todos los años se recuerda de alguna manera el inconsciente
nunca pasa por alto. Y esto, bueno, tiene efectos y consecuencias, además de la alta tasa de depresión, mayor tasa de suicidio, mayor tasa de adicciones, de caída en adicción al alcoholismo, en drogadicción, y la altísima tasa de ruptura de relaciones después de haber practicado un aborto. Entonces todo esto no se tiene en cuenta, estas son las consecuencias del aborto, y esto es lo que la propaganda abortista no te dice, no menciona. Ciertamente, ¿no? Y con lo que hablabas, ¿no? Porque ahí en los derechos del niño hay un montón de elementos que dentro de la ley están, y es como que si la ley estuviera muda, como si estuviera callado todo esto, ¿no? Como esos derechos no contemplados cuando lo están. ¿Qué crees que está pasando en referencia en materia de justicia, ¿no? Yo entiendo que hay un colega, digamos, de escritor que forma parte y creo que debe hablar un poco, ¿no? Sobre esta cuestión, si es la gente que no sabe a dónde recurrir, digo, por esta cuestión de que puede llegar a ignorar o desconocer y no recurre porque no sabe o porque directamente lo deja que todo pase y como dijiste recién, una especie de irresponsabilidad, es como está eso a flor de piel, como que no me hago cargo, hago lo que hago, pero el después no lo cuento, no sé qué pasa después. Pero tampoco hay un Estado que realmente esté, digamos, en consonancia con esa necesidad. Digo, esto es un poco lo que al menos uno puede llegar a observar, no sé si ustedes lo han hecho este análisis también a medida que han ido observando varios ejes y tomando nota de todo esto. Sí, se trabaja el tema, lo trabajan Elías y Elizabeth muy bien, pero también, o sea, se mencionan las leyes que protegen la vida del niño por nacer, las leyes y tratados internacionales que están, de alguna manera, van en contra del protocolo de Ile y del aborto, pero en Argentina tenemos este caso tan extraño y tan particular que es que la justicia, a ver, entiendo que a veces se hace lo que puede y que los juzgados están desbordados, pero no hay una actuación con respecto a esto. El aborto es ilegal en la Argentina, pero se está practicando como si fuera legal y se hace publicidad, incluso en los medios de comunicación, como si, o sea, como si la ley ya estuviera aprobada y nadie toma carta en el asunto. No hay ningún fiscal que actúe de oficio, no hay nadie que se atreva a ir en contra de esto. Entonces, estos lobbies feministas y LGTB que están financiados desde el exterior con grandes financiamientos, tienen mayor poder y pueden hacer presión sobre la justicia y sobre los políticos y tienen mayor autoridad o impunidad que cualquier ciudadano, incluso que la misma Constitución Nacional. Entonces ellos están como por encima de la Constitución Nacional, gozan de una impunidad y no tenés una actuación de un fiscal de oficio que investigue esas 8.838 abortos en Buenos Aires, a ver si realmente eran todos por caso de violación o no, porque hubo 8.838 vidas que se terminaron voluntariamente, o sea, no es que fue un accidente, ahí hubo una intención de terminar con esa vida y nadie toma carta en el asunto. Tenés doctores como la mujer esta, la doctora Perramón, que fue la que atendió a esta nena que se hizo un aborto en un hospital en el sur y terminó perdiendo la vida ella en el aborto, en un aborto supuestamente legal y seguro como ellos lo promueven. Y la doctora Perramón, que fue la que la atendió, no solo que no está presa ni tiene causa ni nada, sino que además está siendo, ella expuso en el Congreso de la Nación como con total impunidad, y tenés al doctor Leandro Rodríguez Lastra, que actuó a conciencia, siguiendo un protocolo y con criterio científico, médico, de preservar las dos vidas, porque realmente estaba en peligro la vida de la madre de ese bebé, que hoy está enjuiciado y tenés un juicio que sigue avanzando, una causa que no se frena. Entonces, se persigue legalmente al que salva la vida y se deja impune y nadie hace nada con los
con los médicos abortistas, por ejemplo, que son sicarios y que fueron a Cannes y que se sacaban fotos en Cannes como si fueran estrellas de cine, con la plata que ganan haciendo abortos. Entonces, ellos se ven como impunes y a la gente que defiende la vida la persigue la justicia. Entonces, evidentemente la justicia está corrompida y responde a intereses internacionales. No nos queda otra asociación para hacer. Esto es personal, digamos, no es lo que dicen los chicos en el libro, pero digo, Sí, sí. yo no lo veo de otra manera. Sí, sí, sí. Una de las cosas que estuve escuchando, al menos de Elías, era el planteo de la ignorancia. Yo creo que hay una sociedad todavía que ignora cuáles son sus derechos. Tengo la sensación de que muchos no saben que la vida está ya planteada desde el punto cero de la Constitución como persona. Se ha discutido los meses y toda la cuestión, si era el tercer mes, segundo mes. Los médicos siempre dijeron desde el momento de la concepción y siempre estuvo la discusión dando vuelta, ¿no? Que sí, que no, que sí, que no, pero después estamos hablando de embarazos muy avanzados donde se practica un aborto y estamos hablando del riesgo que está corriendo no solamente la persona que está generando el aborto, sino también, obviamente, el asesinato directo de una persona, porque el niño ya prácticamente casi todo formado. Hay un cuestionamiento también de que si está más formado, menos formado, si tiene alma, no tiene alma, si late un corazón. Es como que ahí es donde se hace el énfasis y un poco donde va el libro, ¿no? Pienso que va específicamente en eso. Eh, y seguramente están todas las teorías. No sé si hay abordaje de teorías aquí en este libro. Más que nada el abordaje es desde lo legal, las leyes nacionales, los tratados internacionales, desde la familia y cómo consideramos que esto es un ataque a la familia. Y, o sea, porque para nosotros no se discute que desde el momento de la concepción ya hay vida. Nosotros ya lo damos por sentado, no es un invento nuestro, no es una ideología, no es una teoría que puede ser revisada, sino que la genética, la embriología, la medicina y la biología lo reconocen que desde el momento de la concepción hay vida. La ley, y esto lo fundamenta un poco Elías en el libro, de que la ley reconoce a los derechos del niño desde el momento de la concepción. Desde lo psicológico, tenemos que desde el momento de la concepción empieza a formarse, desde que se une el óvulo con el espermatozoide, se empieza a formar un ser diferente a la madre, y esa constitución, que primero es un desarrollo biológico, orgánico, es fundamental y es necesario para que pueda haber un desarrollo psicológico. Es decir, hay una frase de un biólogo muy conocido que dice primacía de lo biológico y supremacía de lo psicológico. Si no hay sustento biológico, no puede haber un sustrato psicológico. Y esto se descubre también en las lesiones cerebrales. Por ejemplo, cuando hay una lesión, hay un impedimento de ciertas funciones cerebrales superiores, como puede ser el habla, la lectura o cosas que ya son más avanzadas. Entonces hay una lesión biológica, orgánica, afecta psicológicamente. Entonces, el desarrollo biológico, orgánico, es fundamental para el desarrollo psicológico. Entonces, sí o sí ya es persona en el momento de la concepción. Y por otro lado, tenés el latir del corazón que comienza en los primeros días de vida, y en el momento en donde hay un corazón latiendo ya hay vida, porque en el momento que deja latir el corazón se considera muerto. Y cómo también se ataca o se intenta destruir a la familia como núcleo o base fundamental de la sociedad. Con familias desmembradas, la sociedad es más vulnerable. Y esto también responde un poco a lo que vos me decías, me preguntabas antes de por qué era una sociedad más liviana en algunas cosas. Bueno, porque se fue desmembrando la familia, porque ya los lazos familiares no son tan fuertes como antes, porque la familia se ha desprestigiado muchísimo, la lealtad, el cuidado, la protección,
la protección del niño, y dentro del núcleo familiar se ha descuidado y se ataca con gran vehemencia a la familia con la intención de destruirla, y esto ya da una pauta de que hay un golpe o que la familia como institución está debilitada. Todo esto hace que se caigan los ideales, que se relativice todo, que ya la vida no tenga el mismo valor que tenía antes, que se ponga todo en cuestión y que se piense que de alguna manera todo es posible de cuestionar, incluso la vida misma de otra persona y de otro ser humano. Ciertamente, ciertamente, como decís. Bueno, yo estaba haciendo un poco la recopilación de la entrevista que hizo mi colega María Elena, hablando directamente, ¿no? ¿Cómo le llamamos a este genocidio? El asesinato, dice ella, intrauterino de un ser en gestación, porque esa es la realidad. Hay alguien que se está formando, que está en proceso, que va y va cada día, va creciendo, y algunos cuestionan si qué es, ¿no? Cuando no está en tela de juicio ni en tela de cuestión, pero bueno, como dijiste recién, están los lobbies, hay gente trabajando, y aquí es un poco, este libro creo que trae, ¿no? Todos los elementos necesarios como para colaborar y ayudar para aquel que no está en el tema, que no sabe qué es el orden mundial, que no entiende de dónde viene todo esto, si esto es de Argentina o no. Hemos visto cómo un virus vino de China y llegó hasta Argentina, es decir, vino en avión y de repente estamos todos acá en esta situación. Y alguien que dijo, no llega, no va a venir acá. Es decir, hay cosas que van llegando, acuerdos que están fuera quizás del ciudadano común, que trabaja todos los días o que está ocupado su mente quizás en otra cosa, y por ahí no le está prestando mucha atención. Y creo que fundamentalmente debemos, como muchos salen, cada tanto están saliendo diciendo sí a la vida, sí a la vida, sí a la vida. Y creo que este libro trae esta fundamentación que me parece importante, porque como dije recién, aborda desde distintos ángulos, ¿no? Desde lo legal, desde la fe, la vida espiritual, que es importante en un ser humano, la parte psicológica, y todo lo que tiene que ver, y personas que han pasado por distintas circunstancias, que han estado en un trabajo, digamos, de campo, y que hablan desde ese conocimiento, y que todo está vertido en este libro. Por eso justamente me pareció muy importante un poco esto de los valores que se han ido perdiendo, y que alguien dijo ahí, una causa, yo no sé quién lo dijo, no recuerdo quién de ustedes lo dijo, pero dijo que era una causa pro valores, una causa pro vida. Es un poco que da cuenta este libro. Bueno, como dije recién, hay varios que van abordando diversos temas. A mí me quedó ahí mientras escuchaba un poco toda la presentación, si ustedes consideraban que no quedó algo ahí en el tintero, algo pendiente para, digamos, para otro profesional más, no sé, un antropólogo, yo no sé, digo, por ahí algún pendiente. Después viste que uno siempre le queda algo en el tintero después que terminó, uy, ¿cómo no le agregamos esto? Uy, le podríamos haber, uy, ¿cómo no nos dimos cuenta? Y por ahí estaba anotado en algún lugar, pero bueno, no sé si les ha pasado o sienten que ya está todo ahí o ya están armando el segundo libro, no sé, digo, ¿cómo están con eso? Mirá, bueno, pendiente quedó muchísimas cosas porque justamente lo que tiene un libro es que tenés un espacio de alguna manera reducido, y al ser 4 autores, los 4 tuvimos que acotar y limitar el espacio, y los capítulos habíamos quedado en darle una cantidad limitada de espacio. Bueno, y esto hizo que tuvimos que recortar y seleccionar qué era lo que considerábamos más adecuado y más importante en relación al tema que estábamos trabajando, pero nos quedaron muchísimas cosas por fuera. Nos quedó, sí, si teníamos que pensar para abordarlo más integralmente, con mayor abordaje interdisciplinario, sí, un antropólogo, un médico clínico, un obstetra, no sé, se podría haber agregado otras disciplinas también, pero igualmente
también es cierto que muchas veces, bueno, es necesario hacer el recorte y que quede la necesidad de algo que falte, quede un poco de esa falta, que es la que nos motiva a seguir investigando, a aquel que va a leer el libro y a nosotros que hemos sido los que producimos, los escritores. Por mi parte, yo desde el síndrome posaborto tuve que hacer una reducción, sintetizar y compactar muchísimo, porque tenía un material escrito que tenía más del doble de la cantidad de espacio que tenía en el capítulo. Entonces lo reduje muchísimo y seleccioné lo más importante. Y en cuanto al otro capítulo de la nueva revolución sexual y los peligros que conlleva, en este capítulo lo tuve que escribir 3 veces diferente hasta que me quedé con este último, pero había hecho distintos abordajes, había hablado de las infancias trans y la promoción de las infancias trans, la hormonización infantil, lo había hecho desde un abordaje del psicoanálisis, después lo dejé, hice otro abordaje diferente, también lo abandoné, y la tercera vez que escribí el capítulo lo hice de esta manera. Entonces los otros 2 eran 2 capítulos más que podían haber sido utilizados y los dejamos de lado por decisión mía. Y bueno, tanto como esto, Elizabeth tenía los capítulos que ella tenía, eran el doble de largo también, entonces todos tuvimos que hacer recortes. Elías también tuvo que dejar cosas de lado. En un primer momento, esto es lo que me había preguntado, ¿cómo habíamos unido, cómo habíamos empezado a producir el libro? Esto es lo que me preguntaste antes. Bueno, sí. Elías tenía el proyecto de escribir el libro y después convocó a Elizabeth para hacerlo en conjunto y hacerlo entre los dos. Ellos deciden también convocarlo al pastor Alberto Sabazzini para que agregue una perspectiva diferente, una perspectiva de familia, y en última instancia, entre los 3 deciden invitarme a mí también para dar una mirada psicológica. Tanto Elías tenía ya diseñado y diagramado un libro escrito, entonces él deja 2 o 3 capítulos, todos los demás no los incluye, y todo eso le queda por fuera. Alberto tenía, creo que 2 libros en proceso, también deja todo eso de lado por fuera, que no se puede incluir en el libro. Elizabeth también tenía muchas cosas escritas, y yo tenía, por mi parte, algunos artículos que había publicado y algunas investigaciones que estaba llevando adelante, que también tuve que hacer un recorte. Así que bueno, cuando unimos lo que veníamos trabajando, decidimos trabajarlo en conjunto. Durante más de 7 meses estuvimos trabajando en el libro y bueno, terminamos publicándolo ahora, después de mucho trabajo en conjunto, en donde todos leímos los capítulos de todos, hicimos nuestros aportes y comentarios, y decidimos trabajarlo para darle una coherencia y que no sean cosas aisladas, injertadas, y bueno, que tenga un hilo temático desde el comienzo hasta el final del libro. Claro, claro. Sí, justamente ese era un poco, ¿no? Por eso a veces cuando uno escribe, bueno, a uno le pasa por ahí, escribe algunos guiones, a mí me gusta el cine, así que estoy en ese tema. También uno la podría haber hecho así, después le podría por acá, podría haber sido también por este lado, y sobre todo cuando uno va viendo el día a día, sobre todo en un libro tan actual como este, ¿no? Y hace que empiezan a surgir diciendo, uy, podríamos haber agregado esto, pero bueno, seguramente será la posibilidad de un nuevo libro, es decir, el nuevo genocidio seguramente tendrá otras etapas que irán hablando posiblemente de temas relacionados o profundizando temas dentro de los que ya tienen o algunos nuevos que irán surgiendo, supongo. Sí, absolutamente. Quedamos, esto que vos decís también es algo que nos pasó, así que hasta último momento de enviar el libro a la editorial, le fuimos agregando información, actualizando, había datos que siguen apareciendo y que, bueno, que teníamos que poner un freno y mandarlo en algún momento a hacer un cierre, pero todo el tiempo recibí información nueva y sí, tenemos cosas pendientes, como por ejemplo hablar sobre vacunas, sobre hormonización infantil, como te decía antes, que no pudimos tocarlo en este libro. Sí, algunas cosas más que nos han quedado pendientes que daría lugar para seguir desarrollando. O sea que podremos decir que el nuevo genocidio es la puerta de apertura
de un montón de otros libros que pueden llegar a venir, una serie diríamos, ¿no? De que va a abrir la puerta para otros temas que tienen que ver con esto que ustedes le dan un hilo conductor, es decir, una línea en la cual uno puede, aquel que quiere leer tiene al menos una organización, porque a veces pasan tantas cosas de manera paulatina, es decir, pasan al unísono, que a veces la gente se queda con uno y no sabía que había pasado otra cosa por otro lugar, y todo va avanzando. Entonces me parece positivo esto, el hilo conductor que tiene, y a veces el tener que decir, bueno, esto en esta ocasión no va, tendrá que ir en el próximo libro, y así sucesivamente. Digo, ¿cómo fue este encuentro entre ustedes? Digamos, el objetivo estaba planteado, por lo tanto, la meta también, y no hubo discusiones, no hubo, digamos, esa parte, como decimos por ahí, ¿no? Un buen equipo de trabajo, que donde la anuencia estaba, digamos, de todos, diciendo sí, por acá es el camino, o hubo algún por ahí, alguien que dijo no, esto sí, o esto no, o esto acá. O sea, digo, ¿cómo fue gestado este libro también en acuerdo, supongo, ¿no? La verdad que no, en ningún momento tuvimos ninguna discusión o debate por nada. Sí, todo lo planteamos y lo charlamos entre nosotros y lo hemos hablado en cuanto a temas, a qué temas agregar y qué temas dejar. Entendíamos los cuatro que era necesario dejar registrado, dejar plasmado en un material bibliográfico cosas datos, información y fundamentos y argumentos que ya las conocíamos, que los manejábamos, pero que tenían que tener un registro de eso. Y una de las cosas que nosotros estamos de acuerdo, que uno de los principios que tenemos los cuatro y otras personas, amigos pro vida que también tenemos, como por ejemplo el doctor Fernando Cecín, varias personas más que nos apoyan y que somos amigos, es que se necesita mayor cantidad de bibliografía pro vida. Se necesita porque hay mucha bibliografía a favor del aborto y muy poca. De hecho, la producción que yo hice sobre síndrome post-aborto, encontré solamente un libro en español. Sé que hay algún otro más, pero yo no lo pude conseguir todavía. Y sobre los peligros de la nueva revolución sexual no hay una producción teórica y no hay material escrito. Y este libro fácilmente puede ser utilizado como bibliografía de consulta en una cátedra en una universidad o para colegios secundarios, tranquilamente. Está escrito de una forma sencilla, amena, fácil de leer, agradable la lectura, llevadero. Entonces no es complejo y dejamos plasmado información que tiene que estar registrada. La idea es justamente inundar o tratar de aportar la mayor cantidad de producción teórica posible. Entonces, cuanto más libros, no es una competencia, sino cuanto más libros haya, mejor. No importa que se repita el tema, por ejemplo, desde lo jurídico, pero puede haber lecturas diferentes, abordaje diferente. Entonces, tiene que haber mayor cantidad de producción teórica, así que toda persona que pro vida, que quiere defender la vida y que tiene esta inclinación a escribir, los alentamos, yo lo aliento a que lo haga, que escriba, que no se preocupe de que haya cosas que ya están escritas, que alguien ya la escribió, sino que es necesario meter producción bibliográfica en las librerías y que sirva para que esté al alcance de la gente. Ciertamente, importante lo que estás diciendo, porque el tema del feminismo por ahí dado vuelta y bueno, tiene un pasado, ¿no? Y el tema de pro vida, es decir, salir a defender la vida, que algunos dicen, pero hay que salir a defender cuando eso ya está todo, se defiende en la ley, sí, pero no, hay que salir, hay que insistir, hay que volver a salir. Bueno, una cosita más en referencia al tema del libro y que hablabas de producción recién, era los costos de producción. Los costos de producción de este libro. Digo, fue fácil encontrar una librería, una imprenta para que les pudiera llevar adelante el material. ¿Cómo hicieron para sacar este libro que hoy lo podemos tener físicamente y podemos decir sí, completito? Mira, es todo autogestionado, de manera independiente. La edición, la revisión, las correcciones las hicimos todos nosotros. De hecho, la edición sobre
el formato y el modo lo hicimos entre Elías y yo. Y la tapa la diseñó Alberto. Y bueno, buscamos, digamos, lo más económico, con buena calidad posible y más accesible. Conseguimos un muy buen precio en una editorial que se llama Punto y Aparte, que es muy buena, y ellos muy buena calidad y muy buen precio, y son ellos los que nos imprimieron, nos hacen la impresión del libro, pero fue todo gestionado de manera independiente. La venta del libro solamente conseguimos por el momento una sola librería en Buenos Aires que lo tiene a la venta, pero lo estamos vendiendo nosotros de manera independiente también. Y bueno, y todo es autogestionado con plata de nuestro bolsillo, que no tenemos una ganancia, no es que invertimos. Sí, estuve viendo por ahí también un flyer que tenía, por supuesto, alguien que estaba explicando un poco lo que significaba ese flyer, y bueno, cuando vi el nombre dije, oh, por Dios, pero bueno, yo entiendo perfectamente de eso porque uno sabe lo que es producción y toda esta cuestión, ¿no? Y la consulta también, ya que Buenos Aires decís que hubo una librería, ¿qué pasa acá en Córdoba? ¿Se tocó las puertas? ¿Qué ocurrió? Mirá, yo en Córdoba lo tengo yo a la venta, y todavía no pude, lo acabo de recibir este fin de semana, así que no pude salir. Quería ver si podía contactar alguna librería, pero bueno, de alguna manera se encarece un poco el costo también. Sí. Pero bueno, si podemos tener contacto con alguna librería que se encargue de difundirlo y de tenerlo a la venta, sería ideal. Y bueno, y cuando se abra un poco esto del confinamiento, ya lo vamos a tener a la venta en las conferencias y es mucho más fácil, más accesible, y siempre tenés un costo menor. Entonces por ahí nos interesa más hacerlo de esa manera también, claro, más autogestionado y una forma de tener el control nosotros. Claro. Lo vamos a decidir hacerlo de esa forma. Por el momento se puede conseguir escribiendo por mail a elnuevogenocidio@gmail, o contactándose conmigo directamente, que acá en Córdoba lo tengo yo y lo distribuyo yo, por mis redes sociales, Ezequiel Baigorria en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y bueno, y los que me conocen y tienen mi contacto, me escriben directamente por WhatsApp o me llaman por teléfono, y arreglamos y coordinamos. Yo vivo cerca del nuevo centro shopping, entonces por ahí en esa zona podemos encontrarnos, o yo me lo acerco hasta donde sea, pero lo estoy distribuyendo yo. Perfecto. Bueno, un libro que debería estar en la Feria del Libro, viste, que siempre se hace acá en los meses, que bueno, este año ha sido un año realmente totalmente diferente, pero qué bueno que pueda salir una producción en medio de la pandemia, eso es súper positivo, porque hay mucho tiempo para poder leer, y querés leer y no hay, y lo bueno es que empieza a haber. Bueno, creo, Ezequiel, que lo que sí he notado que también han sido objetivos en esto de buscar quienes conforman el libro, ya sea en el prólogo, ya sea en lo que es en la tapa del libro, el dibujo, todas estas producciones han sido personas que han tenido o que han sufrido también, digamos, el desprecio de quienes conforman la ley, ¿no? Que no han sido realmente amparados ni defendidos, ni siquiera los fiscales, nadie es que los que conforman, ¿no? Esta dicotomía que existe hoy, que yo vengo hablando de principio de año, existe esta falta de coherencia, ¿no? Este doble discurso permanente que se hace carne, te digo, porque en algunos casos ya hay gente que dice, bueno, ¿hasta cuándo esto? Pero lo cierto es que esto está pasando. No sé cómo sigue el caso del doctor Lastra. Bueno, ya que lo mencionás, el doctor Leandro Rodríguez Lastra es quien escribe el prólogo de nuestro libro. Tengo entendido que hace unas 2 semanas atrás hubo una nueva instancia del proceso en donde nuevamente una apelación. Y se lo vuelve a declarar culpable a él, pero no era la última instancia, todavía tienen formas para seguir trabajándolo. El hecho es que es muy probable de que no termine preso, pero sigue siendo alarmante y preocupante ver que se haya llegado hasta esta instancia, y que como la incoherencia y la falacia
a ver hasta dónde llega y hasta dónde avanza. Yo, sinceramente, no creo que él termine preso, es incoherente y no tiene ningún sentido, pero más allá de eso, sería como, o sea, prevalecer la ideología por sobre imponerla por sobre la realidad, una cosa aberrante ya de por sí y peligrosísimo, porque esto ni siquiera, me parece que ni siquiera el nazismo en el primer momento se atrevió a hacer esto. Yo no creo que lleguen a tanto, pero sí, ya de por sí es una señal de alarma enorme que esto esté ocurriendo. Y bueno, y la tapa, el arte de tapa lo hizo Lisette Feider, que es una artista provida y también es amiga nuestra, y Lisette fue censurada también, no sé si te acordás, durante el año pasado en una maternidad en Buenos Aires, donde ella hizo un dibujo de un bebé en un vientre y bueno, fue censurada la obra. 2 obras de arte de ella en esa maternidad fueron tapadas con una plancha de madera. De una forma, es la primer censura desde el retorno a la democracia, en donde un artista es censurado sin cometer ningún ilícito ni nada. Sin embargo, tenés miles de pintadas en toda la ciudad, acá en Córdoba, Buenos Aires, en cualquier ciudad del país tenés pintada del aborto legal, del número de teléfono para contactarte con quién, o sea, de todo, y ahí ni siquiera no pasa nada. No pasa nada. Es ciertamente, como vos decís, es algo increíble que estamos en plena democracia, pero pareciera que no estamos viviendo en esa democracia. Es algo raro. Y también es algo raro que alguien me dijo también, ¿por qué la gente no reacciona? Entonces, una respuesta como tratando de buscar la vuelta, porque uno tendría que ser un sociólogo, ¿no? Para andar dando vuelta y tomando nota y fijando por qué la gente actúa como actúa. Quizá los psicólogos también pueden colaborar en eso, ¿no? De por qué la gente, está bien, sale a la calle, pero tanta provocación en esto de la falta de derecho, ¿no? O digamos, violando permanentemente los derechos de cada ciudadano y no responde el ciudadano, digamos. Y yo pensaba que, bueno, quizás este ciudadano sigue respetando la institución y sigue considerando que la justicia es la que tiene que actuar y quizás por esa razón, en tanta provocación, no han logrado ese desmadre que quizás está permanentemente latente de que pueda ocurrir, ¿no? Por la provocación, al nivel de provocación que existe y esa contradicción permanente que la gente que está encerrada, que también tiene una situación psicológica, termine también actuando, como hemos visto actuar también en algunos casos, ¿no? Pero esa es la pregunta que da vuelta a la calle, ¿no? ¿Por qué la gente no actúa quizás como están actuando otras personas violentamente? Mi respuesta fue, quizás sea por esta cuestión de que está insistiendo en las instituciones y quizás el respeto vaya por ahí, no sé si tenés alguna opinión y con esto vamos cerrando. Yo creo que me parece que la comodidad y el confort que ofrece la época y el capitalismo, justamente, el confort con la mayor cantidad de tecnología, con cosas que han avanzado para la comodidad y el bienestar, esto para mí hace que la gente una persona decida no renunciar a esa comodidad. Entonces, si no es algo muy grave que te toca directamente a vos y a tu familia, si le pasa a otro no importa. Y seguir cómodo en tu casa y seguir aislado en tu mundo. Y por otro lado, se ha debilitado mucho las personalidades en sí. O sea, la persona tiene por una tendencia a ser débil, fácil de influenciar y muy fácil de manipular. Y por ende, prefiere perder la dignidad antes de ser rechazado. Entonces, hay muchos colegas míos, psicólogos, que no están a favor del aborto, pero no se atreven a decir nada por miedo a ser rechazados por el círculo de colegas. Entonces, hay muchos abogados que no están a favor del aborto, pero no se animan a hablar en contra, por el temor al rechazo y todo lo que pueda perder, que eso es perder un poco trabajo, pérdida de oportunidades, de crecimiento profesional, pero bueno, cuando priman las necesidades instantáneas o lo momentáneo antes que los valores y los proyectos a largo plazo, sucede esto. Y nosotros estamos viviendo una época de lo inmediato
y de la inmediatez, donde todo tiene que ser urgente, rápido, y bueno, y se piensa siempre a corto plazo. Entonces me parece que eso es una de las causantes de que la gente no reaccione y que es tan peligroso porque cuando se dé cuenta la gravedad puede llegar a ser demasiado tarde. Ciertamente. Bueno, vamos cerrando ya en este día, así que bueno, un placer como siempre y veo que son 4 valientes porque ciertamente lo son, como dijiste recién, hay gente que quiere estar en su comodidad y decide quedarse ahí en momentos donde realmente, como dicen, ¿no? La patria apremia y en este caso estamos hablando de vidas. Bueno, habrá que empezar a mover las camas para que se empiecen a caer, ¿no? Empezar a despertar, como dicen algunos. Bueno, agradecimiento, por supuesto, de este lado por este libro y bueno, esperemos que pueda llegar a las manos de todos los argentinos y pueda también pasar las fronteras, ¿no? Porque ya que no hay demasiado referencia en cuanto a escritos y abundante, digamos, en cuanto a diferentes disciplinas abordado el tema del aborto. Bueno, un placer, Ezequiel. Gracias y bueno, vamos a estar regalando el viernes un libro para toda la gente, así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Patricia. La verdad que ha sido un gusto compartir este tiempo con vos. Y bueno, invito a todos los oyentes a adquirir el libro, a que lo disfruten, que nos puedan hacer una devolución después si les gustó o no, y subir las fotos a las redes sociales como estamos haciendo ahora. Así que bueno, muchas gracias por este tiempo y este espacio, y gracias por la invitación. La verdad que lo he disfrutado mucho.